Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de funciones en varias variables del curso MA 1022. Vamos a iniciar con conceptos que conocemos, ¿verdad? Conocimientos previos acerca de funciones. Nosotros conocemos lo que son las funciones en una sola variable, ¿ok? Por ejemplo, una función definida en un dominio A, que no se nos da exactamente cuál es el dominio, y el codominio es R. ¿Okay? Nosotros trabajamos normalmente con números reales. Y bueno, acá tenemos el criterio de la función. ¿Okay? Reconocer que esa palabra criterio significa fórmula de la función. Entonces, en este caso se llama f, la función, que toma un elemento x y lo transforma o da como resultado la raíz de 2 menos 4x. 4 por x. Entonces, esta función es especial, tiene un dominio específico, no cualquier número x. Al colocarlo en la fórmula, pues obtengo un resultado. Simplemente, si adentro de una raíz par tengo una cantidad negativa, pues no tengo un resultado, no es un número real. Entonces, bueno, acerca de esta función me pueden hacer diferentes preguntas que son interesantes. Por acá nos pueden consultar el dominio de la función. Entonces nosotros decimos, bueno, hay una restricción específica para las raíces pares y es que la expresión que se llama subradical, o sea, la expresión que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a cero. Eso se llama una inecuación, una desigualdad que debo despejar. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo coloqué menos 4x, lo pasamos a sumar al otro lado, 4x, y el 4 que está multiplicando a x lo paso a dividir. Cuando tenemos un número positivo en una inecuación y lo mando de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, si es positivo no me afecta la desigualdad, si es negativo sí. Entonces tener ahí cuidado, me da 2 cuartos, que se simplifica un medio. Entonces lo que tengo como dominio realmente es todos los x que sean menores o iguales que un medio. O un medio es mayor o igual que x, se dice, ¿verdad? Pero entonces yo me enfoco en x y digo, bueno, cualquier x que sea menor o igual que un medio. Entonces, positivo sería de un medio a cero, ¿verdad? Eh, Después, bueno, el cero, que no es ni positivo ni negativo, y luego cualquier negativo también sirve o está en el dominio de la función. Entonces, ese dominio se me puede decir de diferentes maneras, ¿verdad? Como unión de dos conjuntos, o a un conjunto extraerle una parte. En este caso, nosotros lo representamos como un intervalo, abierto en menos infinito y cerrado en un medio. Entonces, ese es el dominio máximo que puede tener la función A. Entonces, a mí me pueden decir, calcula el dominio máximo de la función f. Aquí les hice un apunte en la esquina donde se identifica el conjunto A que se llama dominio, el conjunto B que se llama codominio, el nombre de la función se representa con una letra minúscula en cursiva normalmente, y tenemos que en el dominio se representa con X, la cantidad que esté ahí, eso se llama preimagen, ¿ok? Preimagen, y los resultados al aplicar la función, que sería aplicar la fórmula, evaluar, ¿verdad? Son palabras conocidas para nosotros, eso se representa con f de x, la función de x, y eso se llama imagen, ¿verdad? Y pertenece al codominio de la función. Ya propiamente el conjunto de imágenes, exactamente decir cuáles son las imágenes, eso se llama ámbito o rango de la función. Pues depende de la función y nosotros podemos hacer un análisis en una variable a nivel de una representación gráfica, identificar el ámbito o rango, identificarlo de dónde, a dónde toman valores las y, ¿verdad? Por ejemplo, en esta no quise como abarcar mucho, nada más de una manera intuitiva. El codominio es lo que se escribe acá en la representación de la flecha y ese preámbulo donde se nos explica quién es la función, eso simplemente es codominio, normalmente es R, ¿ok? Y ya ahora sí, calcular el rango o el ámbito, por ejemplo, acá yo puedo decir, bueno, son raíces, las raíces siempre son positivas o cero, el dominio no está más allá restringido, sino que es el dominio máximo, dando diferentes valores a las expresiones x, esta expresión interna adentro del radical, pues toma valores desde 0 a más infinito, ¿no? Entonces, la raíz de cualquier número desde 0 a más infinito, como bastante intuitivamente, ¿ok? Quiero que sepan que es intuitivo, pues las imágenes van de 0 a más infinito también. ¿Okay? Entonces, sí, el codominio yo identifico que es R y el ámbito, ya les dije de manera intuitiva, es de 0 a más infinito. Como les digo, ese conjunto se puede escribir como R más unión, el conjunto que contiene a 0, o bien de connotación de intervalo, de 0 cerrado a más infinito abierto.
Cuando a mí me dicen cosa muy importante en una función, calcule la imagen, pues eso es evaluar, lo que nosotros decimos evaluar, ¿verdad? Normalmente utilizamos esa expresión y es que la X toma ese valor, ¿verdad? En una variable eso es, X vale un cuarto, ¿ok? Si X vale un cuarto, lo represento en la fórmula, lo sustituyo ahí, cada vez que veo una X la borro y pongo un cuarto, y pues yo calculo la imagen, ¿verdad? Ya es hacer la operación con números. Eso mismo vamos a hacer en varias variables. Entonces aquí tenemos raíz de 2 menos 4x. Bueno, x es un cuarto. Entonces, al resolver esto, 4 por un cuarto da 1, a 2 menos 1 me da 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces, ese resultado, decir que f de un cuarto es 1, es lo mismo que decir o tener en una expresión, en un problema, que tenemos el par ordenado un cuarto coma 1 en la función. La función tiene dentro de su gráfico, que es todas las parejas posibles, que ella asocia, ¿verdad? Hace parejitas la función, pues el un cuarto hace pareja con el 1 en ese orden. ¿Okay? X y su imagen. Pues bien, estos conceptos los trabajamos con funciones en varias variables. No es nada del otro mundo, nada que no podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que f no depende de x, sino que también llamamos a otra letra, otra variable, que es otra variable independiente, ¿verdad? Entonces tenemos dos variables ahí que juegan. En este caso, llamamos f de xy. Esta es una función en dos variables, x y y. Entonces yo ya entiendo que en este contexto ya no quiere decir la imagen de X, sino que X y Y están al mismo nivel y entonces yo calculo o hago una fórmula ya con dos variables ahí. ¿Okay? Las funciones en varias variables pueden tener tantas variables como a ustedes se les ocurran, pueden tener 20, pero este es un ejemplo con dos variables. La función en términos de X y de Y está representada por, entonces sería un igual, X menos 3 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Listo. ¿Cómo puedo ver yo también la función? Pues con una z. ¿Okay? Puede aparecer z igual y darnos ahí el criterio de la función, que eso, z significa f, la función f. A mí me gusta mucho usar x, y, z, por ejemplo, o x, y, z y w la imagen. Entonces, ya eso es cosa de notación, del ejemplo que estemos trabajando. Puede ser un costo en términos de dos variables o de dos artículos que se producen y que me generan un costo en una empresa. Entonces puede ser C de costo es igual y ya que venga una fórmula con dos variables X y Y que serían los dos artículos. Podríamos decir artículo 1, artículo 2 o A y B. Ese uso de las letras aquí es muy libre y pues nos adecuamos al contexto del ejercicio. En una función como esta, aquí sí les voy a dar como ideas que se usan mucho en varias variables y que vienen a partir de tal vez un conocimiento de octavo grado, como siempre les digo, casi que todo lo aprendemos en octavo, noveno, y que uno tal vez no reconoce acá. Entonces, este dominio de esta función es el dominio A contenido en R2, quiere decir que es un dominio, es un subconjunto de R2, es decir, son pares ordenados, ¿verdad? Ese es el dominio, XY es el dominio, ¿verdad? Parejitas de XY que me dan un resultado Z. Entonces, yo me puedo preguntar, bueno, ¿hay restricciones en este tipo de función? Pues no. Profe, pero ¿cómo contesta tan rápido? No, bueno, porque yo veo que es una función polinomial, yo veo un polinomio, yo veo que x menos 3 está al cuadrado, nada me restringe, cualquier número menos 3 lo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Suma, también no hay restricción para la suma, y dice y menos 1 al cuadrado, otra vez no hay expresiones ni dividiendo ni sacando raíces pares, que es más o menos las restricciones que tenemos en los números reales. Entonces, claro, al ver una función polinomial, así sea en un par de variables o en tres, pues restricciones no hay. Entonces, el dominio máximo de la función sería todo el dominio, que sería R2, todo el conjunto grande. O sea, X y Y pueden tomar cualesquiera par de valores. Ni siquiera tienen que ser iguales. ¿Okay? El codominio, cuando a mí me escriben una función, pues yo me fijo. Aquí no lo escribí, pero el resultado, si se fijan bien, es un número, ¿verdad? Al hacer esta operación es un número. No estoy diciendo que el resultado sea una pareja de números. Esta es una función escalar, se dice, donde una función, gracias a un montón de variables, obtengo un resultado que es un único número, ¿verdad? Un número. Entonces siempre, digamos que el codominio, que es el conjunto grande donde caen las imágenes, pues es los números reales. No es que todas las funciones que hago sean de ese tipo,
las que vamos a trabajar en el curso, sí. Pero en varias variables podemos hacer una función que tenga varias variables y que me descomponga y me dé un resultado que sea un par ordenado, ¿verdad? Entonces ya me da elementos de 2 coordenadas, ya eso es otra cosa. Nosotros vamos a trabajar con normalmente 2 variables, máximo 3, por ahí andamos, y vamos a obtener un resultado que es un único número real. El ámbito es el conjunto de imágenes, es el conjunto de zetas. Aquí de manera muy intuitiva les digo, pero es una intuición que tenemos que desarrollar, no debemos dejarlo de lado. Aquí si ustedes se fijan, la operación que se hace es la suma de dos cuadrados, ¿ok? ¿Cómo la suma de dos cuadrados? De ahí sí es x menos 3 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado. O sea, yo estoy pensando en que sumo dos cuadrados, dos números cuadrados. Las cosas al cuadrado solo pueden ser cero o positivas. ¿Okay? No hay negativos. Entonces, claro, el ámbito, lo menos posible que puede valer la imagen de todo esto es cero, ¿verdad? O sea, este cuadrado puede dar cero más y este otro cuadrado dar cero otra vez, entonces cero más cero, cero. O sea, el resultado global de esto puede ser cero como mínimo y después de ahí no hay fin. O sea, yo puedo pensar en una x muy, muy grande, menos 3 da grande, al cuadrado da súper grande y positiva, más otra cantidad grande. Entonces, yo para números positivos, yo puedo lograr llegar con estas expresiones. O sea, con valores de x y de y, yo puedo abarcar y completar, sumar los cuadrados y eso me da un número real positivo. Y lo mínimo, mínimo es cero. Entonces, de manera intuitiva, pero no quita que sea importante intuir eso. El ámbito o el rango de f es de 0 a más infinito, en cero cerrado, porque se puede obtener el valor 0. De hecho, el valor z igual 0 se obtiene, y esto sí deben dominar, lo que es suma de cuadrados da 0, sí, solo sí, o sea, la única manera es que cada cuadrado de 0, que sería que x valga 3 y que y valga 1. ¿Okay? Nos devolvemos a ver el criterio de la función y sí, suma de dos cuadrados, son como tan independientes. Y el primero, si vale 0 es porque x vale 3. Para hacer 3 menos 3, 0 y al cuadrado 0. Y y, si vale 1, 1 menos 1 da 0, al cuadrado da 0. Entonces, claro, si la x vale 3 y por aparte la y vale 1, esta suma da 0. Entonces, digamos que acá, muy intuitivamente, ¿verdad? Estamos encontrando un punto en el que la imagen es lo más pequeñito que hay y es en el punto 3, 1. No estamos analizando el gráfico, por ejemplo. Aquí me interesa ver cómo se calcula la imagen. Pues la imagen puede ser de un punto, puse yo acá, o sea, de una pareja, del dominio, que es menos 1, 0. Menos 1, 0, no 0 menos 1, ¿ok? Que a veces queremos hacer las cosas en el orden que nos dé la gana o pensamos que no importa el orden, claro que importa. Y aquí x vale menos 1 y y vale 0. Y esos valores yo los coloco en la fórmula de la función y evalúo. Lo mismo que evaluar en una variable, gente, eso es lo mismo, es así de sencillo, solo que tengo dos letras. X vale menos 1, y vale 0. Entonces, al sustituir, ¿cuánto me da z? Z me da menos 1 menos 3 al cuadrado más 0 menos 1 al cuadrado. Eso, inmediato. Menos 4 al cuadrado, hago los pasos porque siempre con los negativos podemos trastabillar, ¿verdad? Tener algún problema. Menos 4 al cuadrado, 16. Aquí 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado, usar paréntesis, ¿ok? Menos 1, todo el menos 1 es un resultadito pequeño que está al cuadrado. Entonces, este menos se ve afectado. Y claro, aquí te da 16 y aquí te da 1, te da 17. Entonces, podemos escribir que f del menos 1, 0 es 17. Estamos hablando de una pareja de números, estamos hablando de su imagen. El elemento del dominio es la pareja menos 1, 0. No viven cada uno por aparte, sino que en el dominio se encuentra el par ordenado menos 1, 0. Y en la imagen se encuentra el 17, que es un número real. Vamos a hacer el mismo ejemplo con otra función. Vean que es un poquito diferente, tal vez conocida. ¿Por qué? Porque tenemos una función racional, ¿verdad? Solo que vemos aquí un cierto juego entre las dos variables. ¿Qué tenemos acá? Z es igual a x menos 3 dividido por y menos 2. O bien, si la función se quiere llamar g o se llama g en un problema, pues sería g de xy. Ya que g depende de x y de y este resultado es x menos 3 entre y menos 2. Nada más. Luego de ahí nosotros tenemos el dominio máximo, que si nos fijamos,
La restricción para X, pues no hay, X no vive en el denominador. Para la que sí hay una restricción es para Y, ¿ok? Entonces yo sí me fijo que Y menos 2 no puede valer 0, porque estaría dividiendo por 0. Es decir, yo despejo este Y menos 2 igual 0 y yo obtengo Y igual 2. Y esa es la restricción. Y igual 2 es la restricción. Entonces, yo sé que Y pertenece, puede valer cualquier número real, pero el 2 no. ¿Cómo me afecta eso? Bueno, yo voy a quitar todos los pares, ahí sí, todos los pares ordenados del dominio que la Y valga 2. Y ese es el dominio máximo que puedo calcular. Entonces acá vamos a tener dominio máximo de F es el conjunto de todos los pares ordenados XY que pertenecen a R2, tales que Y es diferente de 2. No puede valer 2. Ese es el dominio máximo. Cualquier par ordenado, siempre y cuando la Y no valga 2. Eso es lo que dice aquí. El ámbito de F es R. ¿Por qué? Bueno, aquí tal vez imaginarnos un poquito, esto lo hice como de manera intuitiva, con el cociente yo puedo llegar a cualquier lado. El cociente siempre que Y no sea 2. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo sería que aquí yo en vez de esta Y, no tengo una Y, sino que yo tengo un 3. Imagínate que hay un 3 aquí. Entonces tenés un 3 y entonces 3 menos 2 es un 1. Entonces tendrías un X menos 3 arriba entre 1. Pongan atención, con solo el valor Y igual 3. Arriba tendría X menos 3 entre 1. O sea, la función X menos 3. Les dije que para X no hay restricción, no tenemos restricción. Entonces, X menos 3 puede tomar cualquier valor y esa sería la imagen, ¿verdad? Ese sería Z, X menos 3. Entonces, tan solo con que la lleva al 3 me hace un recorrido del resultado Z desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, es algo intuitivo, pero no quita que sea importante que hagamos ese paso de intuición tan necesario, ¿verdad? Que a veces queremos todo como tragado, así como me preguntaron de esta forma espero que me pregunten en el examen, pero hay cositas que uno debe de dominar. Si domina la teoría, pues puede reflexionar sobre eso, ¿verdad? Que de eso se tratan los cursos de matemáticas, se utiliza mucho. Otro ejemplo, imagen de los puntos en la recta Y igual a X menos 1, eso sí que Y valga diferente de 2, porque para que quede como de acuerdo a la restricción del dominio, ¿verdad? ¿Qué pasa con los puntos en la recta Y igual X menos 1? Pues que Y vale X menos 1. Yo a una Y la puedo cambiar por X menos 1. Entonces, en la función, si vemos acá Z vale X menos 3 entre Y menos 2, pero en vez de Y pongo X menos 1, claro. Entonces acá tengo X menos 3 entre X menos 3, que sería 1. Entonces, vean qué interesante. En la recta, yo sé que estamos en 3D, pero si nos vamos al lugar donde hay una recta, ¿verdad? Y igual X menos 1, pues la Z vale 1. Ese es el valor que tiene como resultado. ¿Qué más les quería decir? Tal vez aquí sí, Z no le puse nada. Acá es del dominio, que es casi que todo R2, esta recta, quitando donde lleva L2, pues tiene imagen 1. Como decir, en todo ese bloque hay una constante. Ahora sí, bueno, ese era calcular una imagen diferente, porque no eran dos números, era X y Y que está en función de X. Está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen como un poquito al revés? Como que, ¿cómo hago para que la imagen me dé tanto? Yo sé que es diferente que en funciones de una variable, porque en una variable encuentro un número de resultado o un par de números, cuando la función es inyectiva, se dice. Eh, por ejemplo, en la función cuadrática x a la 2 igual y en una variable, cuando estábamos en el curso anterior, pues a mí me dicen, dígame puntos que tengan la y igual 9. El menos 3 y el 3 tienen y igual 9, ¿verdad? Porque al cuadrado dan 9. Pero acá es como un poco más variado, ¿verdad? Porque si yo quiero que z valga 0,
yo lo sustituyo en la fórmula y veo qué se genera. Y se genera una relación entre X y Y y tal vez me da un gran conjunto de números, ¿verdad? Sería del dominio, entonces sería de parejas XY, hay muchas parejas que tienen la Z igual Z. Entonces, eso sí, hay que desarrollar un poco más ese conocimiento y para eso ocupamos la parte gráfica, que no quita. Ahorita no he escrito nada gráfico, no hemos hablado nada, pero ya ahorita vamos a hacer unos gráficos en GeoGebra para que ustedes reconozcan las figuras y cómo se comportan esas superficies de las que vamos a tratar. Si quiero que Z valga 0 en esta curva, en esta función, ¿cómo es la curva de nivel? ¿Qué es la curva de nivel? Si esto fuese como un queque, yo corto en Z igual 0, o sea, la altura 0, ¿y qué forma queda, verdad? De toda esta función en 3 variables, entonces en 2 variables y la imagen es una tercera variable, ¿cómo se ve en el nivel Z igual 0? Más o menos así, vamos a graficar ahorita. Pero entonces nosotros escribimos de ahí, Z es igual a X menos 3 entre Y menos 2, entonces Z vale 0. 0 es igual a X menos 3 entre Y menos 2. Una fracción da 0 si el numerador da 0. Volvemos a octavo grado. Es decir, alguien puede decir, bueno, Y menos 2 lo mando a multiplicar y algo por 0 pues se anula. Perfecto. El punto es que te da que 0 es igual a X menos 3 y ahí te da que X vale 3. Es decir, X igual 3 es como la parte del dominio en donde Z vale 0. ¿Okay? Como Y puede valer cualquier cosa, pues X igual 3 es una recta donde Y varía. Entonces, aquí muy humildemente les hice un dibujito, ¿verdad? Porque ustedes saben que estos son mis apuntes de cuaderno que me gustaría que ustedes escribieran, ¿verdad? Si estuviéramos en una clase presencial, pues esto es lo que escribiría en la pizarra, ¿verdad? ¿Cómo se vería este dominio? Bueno, aquí yo puse X hacia adelante, el eje X, parte positiva, la negativa va para atrás y no la dibujé. Y, el eje Y, aquí la parte positiva, hacia la derecha, la negativa, apenas la dibujo un poquito para la izquierda. Y el eje Z positivo hacia arriba. Esto es muy común, X, Y, Z para arriba. ¿Okay? Entonces, los negativos de Z quedan abajo. El nivel Z igual 0 es este plano. Si pensamos que esto es una esquina de una habitación, aquí, yo estoy hablando del piso, donde está dibujada la habitación, donde está dibujado todo, el piso. ¿Okay? Entonces, todo este piso es Z igual 0. Todo. Y X igual 3 es la recta. Yo puse en el eje X 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces, está señalando bien, vamos a señalarlo aquí. 1, 2, 3. 3 unidades en el eje X y ahí dibujé una línea porque Y puede valer lo que sea. Traté de que quedara como en paralelo aquí al eje Y. Y entonces, esta es la línea para la cual la imagen es 0. Toda esta línea tienen imagen 0. Vamos a ver, aquí tenemos un dibujo totalmente diferente. Una función con una restricción un poquito diferente para que ustedes hablen de dominio de una manera tranquila. Algo conocido que es materia de cuarto año, ¿okay? De circunferencias, por ejemplo. Por ahí, por eso tomé este ejemplo porque es más o menos superficies que ustedes conocen, circunferencias. Después de ahí vamos a hablar un poquito de elipses y otras para que la dominen. Pero acá tengo la función 1 entre, o sea, 1 dividido por raíz de, y adentro está 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Okay? Entonces, wow, esa función, ni idea de cómo es la gráfica. Ahora nos vamos a poner a graficarla, pero digamos que como en la vieja escuela, como yo aprendí, es sin gráfica. Entonces uno dice, uy, ¿cómo saco el dominio? ¿Verdad? Entonces recordemos lo de una variable. Esas restricciones se reconocen y son válidas para números reales en general. Entonces yo digo, bueno, adentro de una raíz no puede ir nada que sea negativo. Y aparte en el denominador no puede darme 0. Entonces, cuando yo tenía una restricción de esos dos tipos se fusionan en una sola desigualdad, es decir, lo que está dentro de esa raíz que está en el denominador, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor que 0, porque igual que 0 no se puede, y negativo tampoco.
de ninguna de las dos. Entonces usted dice, bueno, la expresión que no me gusta porque no está sencilla, dice uno, es mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0. Ese es el dominio. Todos los x, y que me cumplan que 25 menos x a la 2 menos y cuadrado es mayor que 0. Y aquí viene el truco que usted va a decir, profe, ¿dónde sacaste, dónde te acordaste de eso? Bueno, ¿qué pasa si yo paso x cuadrado y y cuadrado a sumar? Por otro lado, tengo una desigualdad que dice 25 es más grande que x a la 2 más y a la 2. Entonces, si recordamos cuando estudiamos punto interior en una circunferencia en cuarto año, o no lo recordamos, bueno, podemos hacer un dibujo para recordar un poquito. Cuando tenemos una igualdad x a la 2 más y a la 2 igual a 25, lo que realmente teníamos era la circunferencia, el borde. ¿Okay? El borde. Y aquí me dicen que menor que, esos son los puntos interiores de la circunferencia. Entonces, no el borde, sino que lo que está adentro del borde. ¿Okay? Aquí yo traté de subrayarlo, pero perdonen, de colorearlo muy básicamente, que ahorita, bueno, no tengo la pizarra mágica conectada, pero más o menos todos estos son los puntos interiores. Todo eso está. Y ese sería el dominio máximo. Tenemos una función que su dominio máximo es una circunferencia. Bueno, el interior de la circunferencia. Un círculo sin el borde. Es común confundir ese 25 con el 5 del radio, ¿verdad? Decir, ay, el radio es 25. Recuerden que esa era una trampita en cuarto año, ¿verdad? Que nosotros veíamos la fórmula de la circunferencia y pensábamos que ya no lo sabemos todo. No, para saber el radio de la circunferencia hay que sacarle raíz al número que está en la ecuación. Entonces, este 25 yo siempre le tengo que sacar raíz para saber el radio exactamente. Y no es que todos los ejercicios son como estos, ¿verdad? No necesariamente hay una variedad de dominios que yo puedo pensar con logaritmos, con funciones exponenciales. Muchas tienen dominio, todo el dominio posible, o sea, en R2, otras no. Muy bien. Aquí entonces vamos a escribir, el dominio es el interior de una circunferencia centrada en el origen, en 0, 0, de radio 5 unidades lineales, puse yo, o sea, 5. Radio 5. Entonces nosotros podemos escribir así el dominio. El dominio son todos los pares ordenados que viven adentro de la circunferencia. Perfecto. Ahora, a mí me dicen, bueno, la curva de nivel. Ahorita vamos a ver por qué se llama curva de nivel. Vamos a hacer dibujitos. Curva de nivel en z igual a 1/3. Quiere decir que el dominio, para que a mí me dé resultado 1/3, ¿qué parte del dominio tiene? O sea, ¿cómo es XY a la altura Z? Bueno, yo sé que confunde un poco acá. Es que Z vale 1/3. Vean que lo borré, había pensado en otro ejemplo y digo yo, no, mejor fracción con fracción para que vamos a hacer un truco mágico ahí de darle vuelta a las cosas. 1/3 es igual que 1 entre raíz de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esos son iguales, esas dos fracciones, si sus denominadores son iguales, porque arriba ya es igual, 1 y 1. O bien, el 3 lo paso a multiplicar a la derecha y la raíz la paso a multiplicar a la izquierda. Lo cruzo, ¿verdad? Esto lo paso para acá a multiplicar por 1 y 3 lo paso a multiplicar para acá por 1. El punto es que tenés igualdad de denominadores. 3 igual a la raíz. Y bueno, aquí ya te queda decir, bueno, la raíz puedo pasarla a elevar al cuadrado. Y me queda 9. Porque este es positivo, nada más elevar al cuadrado. 9 es igual a adentro de la raíz. Bueno, ¿por qué quité la raíz? Porque no puse valor absoluto, que tal vez por ahí tenemos duda. Bueno, porque esto se supone que es positivo. Estamos en el dominio. Y acá obtengo, despejando, bueno, X y Y las pasé positivas a la izquierda y 9 lo pasé a restar. A 25 le quito 9, me queda 16. Entonces, a ese nivel, yo tengo X cuadrado más Y cuadrado igual 16. Quiere decir que al nivel Z1/3, si yo me fijo cómo es la función, cómo es esta superficie, cómo se corta en Z igual a 1/3 a esa altura, lo que yo obtengo es una circunferencia de radio. Y aquí viene la pregunta de radio, ¿verdad? Aquí les hice el apunte. Cuando yo pongo así entre esos piquitos es como explicación, ¿verdad? Como cuando uno le están soplando. ¿Cuál es el radio? Saca raíz. Ah, sí, sacar raíz. Bueno, esto es como de mentirillas, como cuando uno le soplan en el examen.
aquí la profe me está soplando que el radio, tengo que sacar raíz al 16. Entonces, la circunferencia, ¿verdad? La curva de nivel es una circunferencia centrada en 0, 0 y con radio 4. Entonces, bien, creo que aquí, vamos a ver qué sigue, creo que paro. Sí, esto es un ejemplo pequeño podemos seguirlo, en esta hoja terminamos. Dice, hay funciones implícitas y funciones explícitas, eso es muy importante. Hemos hablado de explícitas todas las anteriores, o sea, donde la imagen está despejada y a veces no se puede. A veces está de manera implícita, se va a aparecer a las funciones implícitas en las variables que teníamos en cálculo en una variable, que era la x y la y. Que entonces ya no la podemos despejar y aprendemos a derivar implícitamente, ¿verdad? Pues aquí también tenemos funciones implícitas como x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 25. No voy a despejar z, sino que z está funcionada ahí. Si despejo sería sacar raíz y poner positiva y negativa. No. Entonces, esta es una forma de representar una función y es de manera implícita. ¿Okay? Aquí hay otra que todavía es más compleja, a nivel de que no se me ocurre despejar la z, que es la imagen. ¿Okay? X y y son, digamos, las variables independientes y con eso me generan una z. Como lo hacía, aquí sería x por y más y por z más z por x. O sea, aquí están multiplicados todos contra todos, todas las combinaciones de 2 en 2 y se suman. Y tienen que dar 1. Esta es una función también. Okay. Esto lo vamos a graficar, estas funciones, para que las reconozcamos un poco cómo son, veamos el dominio, veamos qué partes donde se indefinen, en otras no. Conozcamos un poquito lo que es tres variables. Este ejemplo que les puse es de un costo, para que ustedes vean que de verdad se puede hablar en varias variables y que tenga relación con las funciones económicas que ya conocemos. Nosotros conocemos los costos. Entonces nosotros decimos, el costo por producir un artículo, el costo fijo y el costo variable por artículo. Bueno. Y ya, hasta ahí. Costo fijo, costo variable. Lo que tiene solo números, lo que tiene una X multiplicando, o Q, que lo trabajamos en 1021. Pues aquí vamos a hacer un ejemplo en el que, bueno, sí, hay más variables. Ahí pueden haber dos artículos que producimos y entonces tenemos costos fijos, pero también tenemos costos que varían de acuerdo a cada artículo. Podemos tener ingresos también de acuerdo a cada artículo. Ok. ¿Qué es importante con los costos? Por ejemplo, yo produzco dos artículos diferentes y yo quiero aumentar como la producción que tengo, pero tal vez es diferente que yo produzca más de un artículo que de otro. ¿Por qué? Porque me genera más costo uno que el otro, o crece más el costo en uno que en el otro. Y puede que la función que a mí me den, pues no me deje identificar directamente cuál es mejor aumentar la producción. ¿Qué voy a aumentar yo? La que me genere menos costo. Que la tasa de cambio, la razón de cambio. Esa cantidad con que aumente el costo sea menor. Entonces yo elijo cuál de las dos. Para eso hago el análisis de cada variable por aparte. Y para eso vamos a trabajar derivadas y se llaman derivadas parciales, que es como derivación implícita cuando lo vimos en el curso anterior, que podemos derivar con respecto a X o con respecto a Y, ¿verdad? Entonces, por ahí más se va a aparecer bastante esa parte. Aquí nosotros tenemos una caja, me parece que es el ejemplo más sencillo, o uno de los más sencillos, porque cuando yo genero un artículo, yo me voy así, como no a varios artículos, a uno solo, solo el hecho de crear material para construirlo me puede generar un costo diferente, depende de la parte del artículo. Y podemos pensarlo en construcción de celulares. Un celular se descompone en 160 partes, 160 ensambladas en una línea, pero puede que el procesador sea más caro que la pantalla, el costo. O la cámara puede que sea me genere más costo que algún otro chip ahí adentro, parte del volumen. ¿Sí me entienden? En general es así y toda empresa debería analizar los costos de cada uno de los componentes que ensambla. ¿Okay? Una caja es bien simple. Podemos pensar en una caja que tiene dos tapas, ¿verdad? Dos tapas diferentes. Se me caen los audífonos de acá.
que tal vez yo no tengo cajas ahorita cerca. Pues, no sé, esta caja es como diferente, ni siquiera sé si me están viendo en la cámara, pero bueno. Tal vez para formar alguna de las tapas, alguna de las partes, sea cierto cantidad de costo porque es un material más fuerte y en otra sea más suave, ¿verdad? O más barato. Entonces, pues me genere menos costo. Entonces aquí, yo me imaginé como las latas de atún, que son circulares, ¿verdad? Pero hice cuadrada porque es lo más sencillo. No quise hacer ni siquiera circular. Acá yo dije, bueno, el área, yo sé sacar área de todas las partes de una caja rectangular. Una caja rectangular quiere decir que tiene el largo, el ancho y la altura, perdón, diferentes pueden ser X, Y, Z, ¿verdad? Porque esas son medidas que yo puedo variar de acuerdo a los costos. Por ejemplo, yo sé que lo que yo quiero construir de cajita, tal vez para vender mi artículo en una cajita, eh, tiene costos diferentes las tapas. Digamos, aquí yo puse que, bueno, que X, Y, Z son las tres dimensiones y que el costo de las tapas es de $1,5 por centímetro cuadrado. O sea, por superficie, $1,5 por unidad de superficie. Que use centímetros puede ser algo explicado, algo muy grande en metros, ¿verdad? O decímetros, yo creo que no tiene que ser problema decir decímetros, centímetros o metros en algún problema. O hacer alguna pequeña conversión en eso. Aquí dice, bueno, los laterales, esos sí son más baratos. Digamos que las tapas tengan como alguna refuerzo o algún sello o algún pegamento que en los lados, ¿no? Entonces, $0,5 cada centímetro cuadrado con lo que yo voy a forrar o a construir la caja de los laterales, la parte lateral. De acuerdo a la simbología, como yo escribí X, Y, Z, ¿verdad? Yo dibujé la cajita aquí un poco chueca. Acá está X para la base y Y también. Para la altura Z. Entonces nos fijamos, la base, que para mí, de acuerdo a como yo la dibujé, es XY, el área. Eso es un área. ¿Pero por qué planteo área? Porque el costo es por unidad de área, claro. Entonces yo digo, el área es X por Y. Por eso escribí aquí, el área de las bases es X por Y 2 veces, porque son las bases, así decimos en matemática, área basal, la de arriba más la de abajo. Pero esas son las tapas de la caja. El área lateral, ahí sí hay que tener cuidado. Hay un lateral que es X y una altura Z. Entonces, ese rectángulo, denme suerte, vamos a pintar. Aquí va, más o menos pintar. Este de aquí es un rectángulo que es X por Z. Y este de acá es un rectángulo que es X, porque X es esto de fondo, ¿verdad? Y Z de alto. Entonces son dos tapas que son X por Z, el área. En cambio, vamos a hacer las anaranjadas, tal vez sea un poquillo. En cambio, este del frente es de ancho, es Y, de alto es Z. Y el que está atrás, esta caja no es de calidad, está toda checa, ¿verdad? Este de acá es Y por Z. Claro, entonces tenés 2Y por Z. Ese es el área lateral. Entonces, claro, vamos a hacer lo clásico. Lo clásico, hablar de costo. Y el costo por área sería costo por área me da el costo de esa zona, más el otro costo y la otra área totalmente multiplicándose. Entonces me va a dar el costo de una sección más el costo de la otra sección, es el costo total. Esto es bastante informal, esta línea aquí como yo la escribí. A mí me gusta escribir costo con C puro, entender y luego pasarlo en limpio, ¿verdad? Es como un primer acercamiento de qué estoy haciendo. Entonces el costo total aquí sería el costo por el área lateral más el costo por el área de las bases o de las tapas. Muy bien, teniendo claro esto, nos vamos a el siguiente paso, que es escribirlo ya ahora sí formal. El costo total en términos de X, Y, Z es 1,5, estoy hablando de las tapas, por el área de las tapas, que es el área basal, 2XY, más el costo 0,5 por el área lateral, que eran estas dos parejas de rectángulos, que era 2ZX más 2ZY.
Bueno, aquí por gusto lo quise como desarrollar y entonces ve 1,5 por 2 da 3, XY, 0,5 por 2 da 1, entonces 1 ZX y aquí también 1, ¿verdad? 1/2 por 2, 0,5 por 2 da 1, ZY, pues ZY. Esta es una función de costo total en 3 variables y las 3 variables son las dimensiones de la caja. Por ejemplo, ahí es interesante preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con si la tasa de cambio, la razón de cambiar esta medida o la otra o la otra? ¿Verdad? Si yo ya tengo establecido, bueno, la cajita yo la quiero de 20, de 30 por 40, pero quiero hacerlo un poquito más grande, pues aumentar una unidad del 20 o el 30 o el 40 me genera el mismo costo, me varía igual el costo o alguna de esas partes me genera más costo todavía. Entonces, eh, ya ahí se lo dejo como para analizar, buscar ejemplos, complementar bastante. Yo puedo poner costo en varias variables en Internet. No limita que ustedes aprendan por su cuenta. De hecho, mientras más fuentes tengan, mejor, porque entonces aprenden algo de una persona que lo dice de una manera sencilla, otra persona lo dice más formal y uno complementa esas dos cosas y tiene una idea más clara. Por eso a veces yo les hablo como muy informal, muy pachuco, y a veces les hablo como más técnico, la palabra técnica, porque de alguna de las dos formas tal vez se entiende, ¿verdad? Alguna gente aprende más sin tanta, sin tanto palabrerío, ¿verdad? Y entienden el concepto. Y otras personas necesitan las palabras correctas para entender. A mí me gusta así con las palabras adecuadas para entender. Vamos a irnos a graficar. Aquí voy a pausar un momento el video y nos vamos a ir a GeoGebra 3D. Nos venimos a graficar todas las funciones de las que hablamos en el problema. ¿Está bien? Vamos a empezar con la primera. Dice x menos 3, y menos 1, cada uno al cuadrado. Entonces yo pongo acá x menos 3 más y menos 1. Vean, esto se busca en internet. Ustedes ponen GeoGebra 3D. Listo. Aquí me escribió mal el alado de. Vean como que no. Ahí sí no me gusta. Entonces aquí con las flechitas, no sé si lo ven bien. A veces yo me entretengo un poco con luchando con las partes de Zoom, ¿verdad? Las cosas estas, los botones extra que tengo ahí para estar grabando. Aquí le pusieron el nombre a la función, perfecto. Eh, Vean qué bonita función. Ustedes tienen que estudiarse las superficies, ¿ok? Las superficies así de manera gráfica. ¿Okay? Y está en el material. No es, yo no espero que ustedes vengan y en un examen virtual les ponga yo una fórmula y ustedes me digan, ¿cuál es el nombre de esta figura, de esta superficie? No tiene lógica, no tiene sentido, porque ustedes te lo pueden graficar y ya. Yo prefiero que ustedes me digan, profe, estoy practicando, ya sé que este es un paraboloide, ya sé que este se llama así, ya sé que este se llama así, ¿verdad? Vean qué bonito este. Es como una parábola, pero en 3D. Es decir, como si lo hubiera girado, como si hubiera girado una parábola, vean qué bonito. Más o menos así se ve. Entonces, los cortes, vean que los dibujos me permiten muy bien entender. Los cortes son parábolas en esta dirección, que sería en paralelo con este eje verde que ya perdí cuál era, también son parábolas. Eso sí, los cortes de la función, cuando la veo desde acá arriba, son circunferencias. Vean que se ve como un círculo. Todos los cortes son circunferencias. Entonces, qué sé yo, aquí yo puedo poner un corte en z igual 3. Z igual 3. Un plano paralelo a z igual 0, que sería el plano XY. ¿Okay? Entonces aquí, si yo le doy diferentes valores, pues yo veo cómo se corta esta superficie y se corta en una circunferencia, ¿ves? Allá está, en el fondo. Ahí se ve la circunferencia, cómo se corta.
Por ahí puedo ponerlos a buscar más herramientas como de intersección de dos objetos. Esta figura con esta. ¿No? Es algo sencillito, no quiero como que se agobien. Ven que la intersección es esta circunferencia. Y si yo cambio z igual 3, puedo poner z 2.5, entonces más abajito es una circunferencia. Así sigue siendo circunferencia. Siempre una circunferencia hasta que llegamos al punto más bajo, ¿verdad? ¿Cuál era el punto más bajo? Hablamos de z igual 0. ¿Verdad? Aquí no se nota que eso no es un punto, la intersección, que no la logra dibujar, me parece. No se logra dibujar, pero bueno, si hacemos z igual menos 1, pues no, el plano nos queda por debajo, ¿verdad? Aquí está el plano abajo. No hay intersección, aquí podemos jugar un ratito. No se corta. En cambio, si yo corto con y igual, entonces yo pongo y igual 5, entonces me sale. Es un plano, ¿verdad? Paralelo a un plano especial, que no es y igual 5, digamos y igual 0, sería el plano XZ. O sea, no con y, sino que XZ es las otras dos variables, entonces ese sería el plano. Si le pongo y igual 0, me da el plano XZ. Ven, aquí voy a hacer una progresión. Y igual 3. Ven, ahí está la intersección, que es una parábola. Y igual 2. Y igual 1. Y igual 0. Siempre son parábolas, ¿ves? Y puede seguir hasta que ya topamos con pared. Aquí sí y igual menos 1. Pues ahí seguimos. Tal vez si ustedes ven, dicen, ya no toca. Bueno, es que el dibujo, si me alejo, puedo ver que ese dibujo sigue, ¿verdad? De esa forma sigue. Lo que pasa es que no estaba dibujada totalmente. Y si uno lo hace demasiado lejos, pues no se nota la forma. Y si se ve más como la parábola, ¿ven? No quiere decir que no interseca. Este plano interseca, pero en una parte más arriba que no podemos ver. Entonces tienen como tarea estudiar cuál es el nombre asociado a las superficies cuadráticas que vamos a ver. Vamos a poner. Ok, ahora vamos a graficar la segunda, que era x menos 3, y menos 2. Acá tenemos, bueno, división. Ponemos x menos 3 y abajo y menos 2. Se va a decir, profe, ¿qué es esa cosa? Bueno, esta cosa se ve muy, muy exótico. Acá. No sé si logran ver que hay una franja por ahí. Un poquito. No, me encantan las gráficas. Es como tan agradable ver cómo varían tanto de acuerdo a lo que uno le cambia un poquito a una de las partes. Recuerdan que había una restricción, que yo no puede valer 2. Este eje verde, no sé si lo logran apreciar, es el eje Y. Y Y igual 2 está aquí, apenas se ve como una franja blanca cuando mueve un poco, se ve, porque ya esto es una tecnología mucho más avanzada. En otro momento no se podía ver, porque computacionalmente y te pega todo. Ahí está, estamos completando. Ahí no hay dominio, no hay más parte del dominio. Todo eso no hay un punto de la gráfica. Todo Y igual 2. ¿Ves? Y acá, si quieren, me pueden cambiar como el color y lo translúcido. Ay, no sé, no. Pasé en el dibujo. Vamos a ver, verde no me gusta porque se supone que mejor no. No se ve bien. Y no sé qué pasó, pero se va a voltear. Aquí creo que sí toqué el plano. Voy a poner rosadito. Y la saturación se puede variar. Te lo digo porque sí quiero que de verdad grafiquen un poquito.
Eso rojo no es parte del dominio. Pero la función crece tanto como usted quiera, porque aquí tenemos como X está para el frente aquí en rojo, Y está en verde, ¿verdad? Aquí. Z son las imágenes, los resultados. Entonces ven que de altura por lo menos no para. O sea, yo siempre puedo, aquí estoy muy cerca, pero si me alejo, veo una función, como tiene que ver como familia de la 1 entre X, ¿verdad? Se ve tan parecida así. Entonces ahí le doy mucho y la función, no sé si logran ver. Tal vez queda un poquito difícil de ver, porque es que muy lejos pierde un toque la guía. Pero bueno, se toma todo lo alto como usted quiera, toda la altura que usted quiera. Creo que con solo en llego al 3, ¿no? En llego al 3 alcanzaba toda la altura que uno quisiera, entonces tal vez tan largo no se nota. Ay, perdón, se empieza a bailar esto. No logré que él este, lo lograra. Vamos a ver. Voy a cargar. Vamos a poner de nuevo. X menos 3. Aquí menos 2. Es compleja, ¿verdad? Para aquí graficar. En solo y igual 3, ¿verdad? Tomaba todos los valores. Vamos a ver si puedo poner aquí y igual 3, si se logra ver. Y igual 3. Aquí. Vamos a tratar de hacer la intersección. Recuerden que acá, en este botón, podemos hacer intersección de dos objetos. Podemos tomar la función y el plano. Tal vez así se nota un poquito. Ven que es que ya cuesta un poco. Ven, es como un trozo de tela torcido, ¿verdad? Muy interesante, y donde se interseca con este plano, que yo les dije, llego al 3 pues se forma esa recta, ¿verdad? Y esa recta no tiene fin, ¿verdad? No tiene fin ni en más infinito ni en menos infinito, entonces como que a ese nivel, en ese plano, la función pues toma todos los valores, por eso hablamos del ámbito de esa función, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra, vamos a graficar otra. Vamos con la tercera función, ¿ok? Decíamos suerte, 1 dividido por una raíz. Entonces vamos a poner fracción 1 dividido por que una raíz, y adentro de la raíz 25 menos x al cuadrado menos. Fijarse siempre cuando dejas de escribir un exponente y te pones a escribir más operaciones, a veces queda ahí, ¿verdad? No les prometo nada, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos quedó. Yo experta dibujando no soy y a veces como que donde carga se estropea un poquito. Vamos a ver, alejarnos. No sé, fácil, hombre. La idea es que ustedes como que puedan eh, graficar un poco. Yo sé que se ve un poco extraño. Aquí no por desde aquí tiene un problemita, pero creo que es parte del software, no a nivel de definición de la función. Ok, vamos a pensarlo así. Para valores, ven que es como una tacita que está en el aire, no está exactamente en la base, en el plano que es la base del plano XY. Si yo me imagino el punto 0, 0, ¿ok? X vale 0, Y vale 0. Esto que está aquí es 1 sobre 5, o sea, 1 sobre raíz de 25, un quinto. Yo estoy restando X cuadrado y Y cuadrado. O sea, lo menos que puedo restar es 0. O sea, esta expresión de abajo
el denominador, lo más grande que puede valer, es a ver, lo más grande que puede valer es 25 aquí, o sea, 5. Eso es lo más grande que puede valer. Y si tengo uno entre algo grande, es algo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eso ya ahí es hablar, gente, de maximizar o minimizar una función. ¿Okay? Yo estoy maximizando la raíz, maximizando el 25 menos bla, bla, bla. Se maximiza porque estoy quitando lo menos posible y al hacer un denominador lo máximo, estoy haciendo la fracción lo mínimo. Vean todo el camino de razonamiento, máximo de una cosa es el mínimo de la otra, que es el mínimo de esto, que es más simple. Ya ahí estamos hablando de funciones que son continuas en el dominio, que las estamos componiendo, eh, más o menos por ahí va. Ahora, ¿por qué se ve como una tacita? Primero, bueno, veo que es un punto mínimo, cuesta un poco ver que es el mínimo, parece que todo esto es mínimo, casi. Pero es que es eso, donde yo le quito 25, una cantidad pequeña, esto más o menos es raíz de 25, un poquito menos, y esto entonces es casi que un quinto, casi que un quinto. Eh, pero dando cantidades un poquito más grandes, porque 25 menos algo es pequeño, y al sacarle raíz es pequeño, al darle vuelta, pues es una cantidad un poquito más grande. ¿Cuál es el problema aquí? Todo esto que les estoy hablando es intuitivo, no es que tienen que dominarlo, ¿verdad? Así, sino que es que me gusta que piensen. ¿Qué pasa si XY es un punto que está muy cerca del borde de la circunferencia? Recuerden que el dominio es una circunferencia que podemos dibujar acá. Podemos tratar de deseenme suerte otra vez. Voy a borrar, perdón, así no me gusta. Es x cuadrado. Voy a ver cómo se escribe porque sinceramente yo todo esto no es que todo lo domino. Y cuadrado igual 25, pero la base de eso. Voy a dibujar eso porque yo sé que eso es un cilindro. ¿Okay? Es como todo. Me sale en todo el plano, yo lo voy a intersecar con z igual 0. Voy a hacer la intersección de esas dos figuras y me voy a quedar con la circunferencia que se forma. Entonces puedo tocar este y este. Okay, aquí puedo tocar, a ver, intersección, el cilindro y el plano. Creo que ya lo logré. No me pregunten cómo, es que como no escondo las figuras, ahí está. Vamos a ir todo lo demás, aquí está, ¿ok? Eso que ustedes ven ahí es una circunferencia, ¿okay? XY, allá abajo, esa circunferencia, los puntos interiores son el dominio de esta función. Entonces, yo quiero que ustedes piensen puntos que estén cada vez más cerca del borde. Son puntos donde x cuadrado más y cuadrado casi es 25. Entonces, si me siguen un poco, si esto no lo miran tanto, está bien. Donde x y y están muy cerca de XY está muy cerca, ¿verdad? El punto XY está muy cerca del borde. X cuadrado más Y cuadrado es casi 25, o sea, al restarle a 25 es casi 0. Y la raíz es casi 0. Y cuando yo divido por casi 0, eso es una expresión que tiende a infinito. Por esto es como una tacita, ¿verdad? Bastante como unos tazones, ¿verdad? Tienen un punto mínimo, pero es como un tazón e infinitamente alto los paralelos, los bordes. O sea, si vamos a tomar sopa en esa taza, no podemos, por más que esté llena de sopa, porque no podemos alcanzar el borde, porque es infinitamente alto el borde. ¿Ok? De toda esta conversación, me interesa que ustedes usen GeoGebra, que entiendan que es un dominio,
que tenemos dominio donde no es solo una X, sino que un par ordenado XY, inclusive podemos llegar a XYZ. El resultado es una imagen, es un número real. Podemos hacer calcular un dominio bien, el ámbito un poco más intuitivo usando gráficas. Y las gráficas de las superficies que hay que estudiar, que voy a pasar acá, quiero que vean, perdón, están en el material de nosotros, pero a mí me gusta mucho esta copia de un libro, el Stuart o algo así. Acá en GeoGebra está la explicación un poco de qué son superficies cuádricas o cuadráticas. Habla que todas responden a una fórmula cuadrática, o sea, donde x, y z están al cuadrado. Entonces puede ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, con xy, con yz, con z, ¿verdad? Pero todas estas responden a este tipo de fórmula. Entonces te dice, bueno, cuando aparece x cuadrado, no lo alcanzan a ver bien, esto es una copia. Esta sección es de, digamos, un profesor o alguien que creó esta clase para enseñar tal vez algunas gráficas y puse esta parte de teoría, pero en el elipsoide es, todos los cortes que yo hago son elipses. Bueno, ¿cuáles son las elipses? Búsquenlo un poquito en el libro del TEC de varias variables, ahí pueden ver muchas gráficas muy bonitas y explican todo. Yo pienso en el elipsoide como la piedrita que uno tira, yo sé que no es igual, pero cuando uno tira una piedrita al mar para hacer zapitos. Entonces yo pienso en la piedrita, es como una piedrita, como una piedrita, como un jade, también como esos cuarcitos que uno pone de decoración. Los tokens, para los que juegan Magic, que uno a veces usa tokens, bolsitas de piedritas que algunas personas usan para los floreros. Bueno, esas piedritas, pienso yo. Entonces, como una piedrita en donde cualquier corte que yo haga es una elipse. Una elipse es como una circunferencia alargada, ¿verdad? La circunferencia es un tipo de elipse donde la excentricidad es 1. O sea, la razón entre una longitud y la otra, para decirlo de algún modo, pues es 1. Es el mismo radio para todo lado y aquí es como que hay 2 radios, ¿verdad? Por así decirlo. Las elipses son las trayectorias de los planetas, ¿verdad? Alrededor del Sol en uno de sus focos. Entonces, son figuras que más o menos conocemos que es la elipse. Entonces, esto es como una piedrita formada donde si cortamos en paralelo, en horizontal, en vertical, obtenemos elipses. ¿Okay? Y en el otro, vertical. Esta es la fórmula que responde. Entonces, en otro momento se le preguntaría, bueno, esta ecuación, transfórmela completando cuadrados hasta decirme que sí es una elipsoide. Ahorita, como ustedes la podrían graficar con software, pues no se les pregunta ahí como en el entorno de mediación. Esto se llama hiperboloide de una hoja. Ya les dije que para que estudiar y ya me puse a explicarlo. Esto es un hiperboloide de una hoja. Es como parecido a un cono, ¿verdad? Como una cintura, como un corsé. Así. Entonces los cortes son hipérbolas, se dicen estas líneas, estas curvas, ¿verdad? Que parecen como parábolas, como una frente a la otra. Son hipérbolas y circunferencias, digamos, o elipses en el entorno, parece un corsé. Este es el hiperboloide de 2 hojas. Si yo pienso como en esos conitos que uno hace con cartulina a veces, que se hace como un sombrero del papa para hacer una dramatización en el colegio, ¿verdad? Entonces yo pienso como en esos conitos que uno hace con papel. No sé si los han hecho, si no los han hecho, pero no me entienden. Acá está, este trazo son parábolas, digamos, para arriba, parábolas para abajo, podríamos decirlo. Cuando son así como una parábola contra la otra, estoy diciéndolo mal, tal, bueno, repite mal, no son parábolas, se dice hipérbole. Esa figura que uno ve, es que ahorita no tengo la pizarrita puesta, que es así, aquí quedamos peor, y así, es como una parábola frente a otra, esa figura se llama hipérbola. Ustedes la tuvieron que estudiar en cuarto, quinto año cuando ven cómo se corta un cono y qué figura se forma. Entonces ustedes estudiaron la hipérbole, que es cuando uno corta un cono. Estas son hipérbolas, una para arriba y otra para abajo, ¿verdad? Las construcciones que tenemos acá. Y esos son los cortes transversales y otros cortes transversales acá son circunferencias, ¿verdad? O elipses. Yo siempre digo circunferencias porque es como lo que yo me imagino más sencillo. Elipses aquí y esto se llama hiperboloide de 2 hojas. Es como el complemento, así muy, muy burdamente, para que se entienda el complemento de este otro, ¿verdad? Donde yo complemento esa figura, se forma esta otra. No sé si lo logran ver, estos dos conitos podrían ir aquí y aquí. Tenemos el cono elíptico,
Esto es un cono recto, ¿verdad? En donde los cortes son circunferencias o elipses, ¿verdad? De mayor a menor hasta llegar a un punto y luego de un punto se aumentan. Y es como decir un cono contra otro, un conito de lado contra el otro, punta contra punta. Y los cortes son, bueno, hay cortes que son líneas rectas, que son cortes extremos. Esos cortes sí los estudiaron en el colegio. Son los cortes que son hipérbolas y cortes que son elipses, ¿verdad? Luego acá, paraboloide elíptico, que es el que hicimos, que es donde x cuadrado más y cuadrado pueden tener un cociente diferente cada uno, dividirse por alguna cantidad que sí sea positiva, para yo sacar que es un número al cuadrado, y eso es igual a z. Entonces así se forman este tipo de figuras. Nosotros tenemos un igual a z en la fórmula, por eso es. Y esta es la silla de montar. Esa forma sí me interesa mucho, el paraboloide hiperbólico, ¿verdad? Paraboloide hiperbólica. Para los que han visto las sillas de montar, pues es fácil de entender por qué silla de montar, ¿verdad? Tiene como una parábola formada acá, de adelante hacia atrás, que es como para que uno no se caiga el caballo, ¿verdad? Ni para adelante ni para atrás. Y tiene esta parábola donde van las piernitas, ¿verdad? Del montador. Entonces, eso es para llevar la forma de las piernas. Entonces es como una parábola en una dirección, hacia otra. Y estas líneas rojas me dicen que son hipérbolas, ¿verdad? Las que se forman. Entonces, diferentes cortes de la figura me permiten entender cómo es. Podríamos dibujar la mano, es bastante difícil, siempre nos cuesta mucho eso en clase, y se llama paraboloide hiperbólica, ¿verdad? En donde aparece así un signo menos ahí entre dos de las variables y igual a z. Esas formulitas pueden estudiarlas un poco y más que nada graficar esas funciones. ¿Sí? Como en práctica lo que viene en el folleto pueden tratar de aprender GeoGebra un poquito. Esta me gusta, esta explicación. Así va a decir, bueno, ven, aquí vienen diferentes figuras, pueden explorar un poquito aquí. Tienen algunas preguntas, si gustan las hacen, no las he revisado la verdad. Y eso sería toda la explicación acerca de funciones. Me parece que es una introducción ya bastante grande y yo sí lo que quiero es como empezar a hablar de derivar, de las derivadas parciales, de cómo hablo de la razón de cambio, pero con respecto a una variable o a otra. La función de costo, de ingreso se puede analizar, entonces si yo hablo del costo marginal, antes derivamos con respecto a X nada más, y ahora podemos derivar con respecto a alguna de las dos variables que nos dé el costo, ¿verdad? Que el costo está escrito en términos de dos componentes, pues derivo con respecto a uno, con respecto al otro. Eso lo vamos a trabajar en el proyecto, vamos a trabajar con algunas funcioncillas así aplicadas, algunas funciones económicas y una preguntilla muy parecida a cosas de cálculo 1, entonces no es como tan complicado. Bueno, espero verlos en clase pronto. Cuídense mucho, chao.